No quites este video. Primero, hola a todos. Queremos darles una calurosa bienvenida después de un largo tiempo de ausencia. La elaboración de este arco, Génesis evidente, de la serie Las Venas de la Historia, pues fue algo complicada y requirió mucha investigación. Para comenzar debemos matizar que el método científico se basa en evidencias. Cuando hablamos de una teoría, hablamos de la explicación de un fenómeno que tiene evidencia que la sustenta. Sin embargo, una teoría puede cambiar o descartarse si nueva evidencia surge. Así que te invito a dejar tus preconceptos de lado, no seas cabeza dura, y abrir la mente al método bibliocientífico, pues vamos a ver que la Biblia no se queda corta absolutamente en nada de ciencia. Y vamos a demostrar que la mayoría de visiones de los creacionistas es incorrecta, y también la de los ateos. Quisiera pedirte que valores el trabajo realizado y lo demuestres suscribiéndote, dándole like y compartiendo este video, ya que fue bastante trabajo el que costó hacerlo. Bien, comenzamos con algunos conceptos básicos. El Big Bang. El Big Bang es esta teoría que nos explica el origen del universo, donde todo comenzó en una concentración, una singularidad que contenía el espacio, la materia y podría ser el tiempo. Ahora esta singularidad comenzó a expandirse y pues de ahí viene todo el universo que conocemos. Dentro de este origen pues también está el origen de la Tierra, donde a través de las capas se estipula que cada capa representa un periodo de tiempo. En las capas encontramos organismos que se extinguieron, murieron. Vemos que parece que hay una progresión, una evolución, entonces de ahí se extraen estas teorías. Con estos esbozos, bueno, ahora vamos a avanzar porque son conceptos que vamos a necesitar más adelante. Comenzamos con la teoría de la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? Bueno, vamos a verlo desde el hebreo, porque el hebreo es mucho más profundo de lo que uno puede leer en español. La Biblia nos lo dice así, con estas letras que también van a ser importantes, y se lee de derecha a izquierda. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit nos dice en el comienzo. Esta palabra inicia con la letra Beit. Para un hebreo, él va a leer esta letra y va a decir, esa significa contenedor o casa. Él entiende, Dios hizo un espacio antes que nada. Ahora, la palabra bara es muy especial porque es una palabra única en el hebreo, que significa crear de la nada. Hay una palabra diferente para crear a partir de otra cosa. ¿Qué nos da a entender esto? Que Dios no hizo el universo a partir de otro anterior, ni creó la tierra a partir de una tierra anterior, sino que lo creó todo de la nada, no usó materia preexistente. Ahora, cuando nosotros leemos Elohim et, leemos creó Dios. Dios en plural, o sea, los dioses crearon. Y ahora es interesante porque vamos a ver que crearon ¿qué? Et. Es decir, el Aleph y la Tav, es decir, el principio o la letra A y el fin o la letra Z. Entonces Dios creó el principio y el fin y el abecedario. Algo así es lo que entiende un judío. Ahora, et, ¿por qué et es tan especial? Porque es una palabra también exclusiva del hebreo y no tiene una traducción como tal, tiene un significado amplísimo. ¿Qué significa? Que Dios creó mediante el alfabeto, esto es, mediante la palabra. La palabra es alguien, es el verbo. ¿Quién es la palabra? Jesús mismo. Mediante esto se realizó la creación. Ahora, también nos dice que se estableció un principio y un fin para la creación. O sea, la palabra, el abecedario, nos determina un inicio y un fin. O sea, esta creación va a comenzar y terminar en algún momento, marcada por el tiempo.
el abecedario nos marca cuándo comienza y cuándo termina. Eso es bastante interesante y no se lee en español. Cuando leemos Hashamay nos habla de los cielos en plural. Vamos a ver que en este momento Dios creó solo dos. Y creó Vet Haaretz, la tierra, que en este punto es una tierra desordenada, vacía y oscura. Ahora, en el principio Dios crea un espacio, Dios crea los cielos que van a ser el cosmos y su residencia celestial. Crea la tierra desordenada y vacía y va a haber un lapso indefinido entre esta parte de la creación y la de los 7 días de la tierra. Un lapso indefinido, un periodo muy largo, tal vez de millones de años, entre Génesis 1.1 y Génesis 1.3, que es cuando comienzan los 7 días de la creación, lo que nos dice que la tierra duró desordenada y vacía mucho tiempo. Ahora, este tiempo indefinido para muchos creacionistas va a sonar como una herejía, pero déjame decirte que si lo aceptas así, como que todo esto pasó en el primer día de la creación, estás dejando no solo de lado el conocimiento científico, sino que estás dejando de lado la Biblia. Vamos a demostrar absolutamente cada uno de estos puntos y vamos a ser muy estrictos, así que solo tengamos paciencia. ¿Qué cielos se crearon? Fueron el segundo y el tercero, el cosmos y el cielo donde Dios habita. Hay dos posibilidades, que se creara todo el cosmos, que puede o no incluir al sol y ya veremos por qué, o que se creara solo una parte del cosmos que no es visible para nosotros porque está en una capa más alejada externa del universo. Y en este tiempo Dios crea a los ángeles, galaxias y millones de mundos con vida. Ya hemos hablado de estos mundos habitados en conferencias anteriores. Muy bien, hablando de estos dos cielos, pues bueno, se puede entender tal vez de esta manera: el primer cielo como la atmósfera, el segundo cielo como el espacio exterior y el tercer cielo como el hogar de Dios. Esa es una forma de entenderlo. Hay otros que lo entienden de esta manera, como el primer cielo nuestra atmósfera, el segundo el cosmos y el tercer cielo vendría a estar dentro del segundo cielo como una especie de planeta o continente celestial. ¿Cuál es la correcta? Bueno, no lo sabemos. Algunos aspectos que vamos a rescatar de la teoría del Big Bang como un mecanismo científico. Y hay que entender que no es lo que la mayoría de personas creen. Bueno, primero que nada, la Biblia nos hace una alusión a la expansión del universo. Para muchos científicos así es. Isaías 40:22 y aparte algunos salmos dicen: Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Muchos entienden que esto se refiere a que el universo se expande. Ahora, el Big Bang nos dice que el universo tiene 14.000 millones de años. ¿Cómo los obtuvimos? Bueno, gracias a una radiación detectable que es la radiación de fondo de microondas. Y esto nos da la posibilidad de una gran antigüedad para un universo. Sería tal vez el tiempo indefinido que nos marca Génesis 1.1 a Génesis 1.3. No lo sabemos con certeza, pero podría ser una posibilidad que no contradice en absoluto el relato bíblico. Este es un aspecto rescatable de la teoría del Big Bang. Job 38 dice: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas y lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Es digno de notar que cuando Dios está creando la tierra, ya nos habla de que existían estrellas. Pero estas se crearon hasta el cuarto día, a menos de que haya habido una creación previa. Y estas estrellas se refiere a dos cosas: a las estrellas literales y a estrellas simbólicas, que son los ángeles. ¿Cómo sabemos que son estrellas literales? Por el contexto. ¿Cómo sabemos que también se refiere a los ángeles? Por la siguiente frase: se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Cuáles hijos? Tanto ángeles como los habitantes de los otros mundos. Así que había estrellas cuando se creó la tierra. Solamente este versículo acaba de refutar lo que muchos creacionistas piensan, que el universo se creó al mismo tiempo que Dios creó la tierra. No es así. Ya existían estrellas cuando Dios estaba creando la tierra. Ahora, hablando sobre modelos de la tierra primigenia. Cuando Dios crea la tierra, es un abismo en principio, de agua desordenada y vacía. Está cubierta de oscuridad. Algo probablemente podía bloquear la luz, un algo de naturaleza desconocida. Ahora, no sabemos a ciencia cierta si la Tierra era un cúmulo amorfo de agua o vapor de agua, o era como tal un planeta caótico cubierto de oscuridad, pero que tuviera un núcleo rocoso.
Hay varias hipótesis al respecto. ¿Cuál es la correcta? Bueno, aquí vamos a decantarnos por una gracias a textos bíblicos. Hablando de la creación de la tierra, el salmista nos dice en Salmo 104: con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. Notemos que en la tierra primigenia las aguas cubrían los montes. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Esto nos quiere indicar tal vez que la tierra tenía un núcleo rocoso en ese momento. Así que no es imposible pensar que cuando se datan rocas de millones de años de antigüedad, probablemente se deba a que esas rocas ya existían en un determinado momento. ¿Podemos asegurarlo con 100% de fiabilidad? No, pero es una posibilidad muy válida. Ahora, Nikola Tesla dijo: si quieres entender los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Aquí es donde vamos a pasar a un tema bastante importante en el cual uno de nuestros colaboradores nos ayudará. Vamos a hablar sobre la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas postula que las partículas fundamentales que vemos en 3 dimensiones en verdad son como cuerdas integradas en un espacio-tiempo multidimensional. ¡Qué interesante! Eso podría significar que... Seguramente has escuchado hablar de la teoría de cuerdas, pero no tienes ni idea qué es. Bueno, aquí te lo resumimos. Lo primero que tienes que saber es que el universo está regido por 4 fuerzas principales. Por un lado está la fuerza fuerte, la fuerza débil y el electromagnetismo. Y por el otro está la gravedad. La teoría de cuerdas es el mejor intento de los científicos por unificar estas 4 fuerzas. Dicho de otro modo, unificar la teoría de relatividad general, que explica el universo desde el punto de vista de planetas, galaxias, gravedad, etc., con la mecánica cuántica, que lo explica desde el punto de vista de átomos y partículas fundamentales, creando de esta manera una teoría del todo, que explique el universo en conjunto. Pero comencemos por el lado fácil. Como seguramente sabes, la materia está compuesta por moléculas, las moléculas por átomos, y estos por electrones, protones y neutrones. Los últimos dos, protones y neutrones, están compuestos por partículas fundamentales. En esta categoría encontramos a los quarks, leptones y bosones. Para que te suene un poquito más familiar, encontramos a los fotones y electrones, entre muchas otras. Pues bien, la teoría de cuerdas plantea que estas partículas subatómicas están compuestas por objetos unidimensionales llamados cuerdas. A diferencia de la física clásica, estas no son partículas puntuales, sino que son extendidas. Tienen una longitud finita y no nula. Se postula que estas cuerdas vibran a diferentes frecuencias para formar las partículas subatómicas y fuerzas del universo, que mencionamos anteriormente, pero son muy pequeñas, apenas unas 100 veces la longitud de Planck. Cabe mencionar que no hay una sola teoría de cuerdas, pero en general se plantea que las cuerdas abiertas vibran generando las partículas del modelo estándar, las cuales se muestran en la pantalla, mientras que una cuerda cerrada vibra dando lugar al famoso gravitón, la partícula que media la gravedad. El segundo ingrediente que tienes que conocer son las dimensiones extra. Nuestro universo tiene 3 dimensiones: longitud, altura y profundidad. Pero para que la teoría de cuerdas funcione, se plantea que estas cuerdas deben estar vibrando en al menos 10 dimensiones, 9 dimensiones de espacio y una de tiempo. ¿De dónde salen las otras dimensiones? Lo más aceptado hasta ahora se le llama compactificación. Pero este es un tema que veremos más adelante, en un próximo video. Como último ingrediente, tenemos a las branas. Una brana se podría explicar como una lámina capaz de capturar y retener a las cuerdas. Pueden estar ancladas a solo una brana o a más de una, siendo este su punto fijo para vibrar. Estas branas son de diversas dimensiones, no son de una sola dimensión, y se pueden intersectar entre ellas llenando todo el espacio. Estas intersecciones permiten a las cuerdas sujetarse a 2 branas, una de cada extremo, confiriéndole diferentes propiedades. Estas propiedades harían que en conjunto formasen una partícula fundamental u otra. Como se mencionó,
No hay una sola teoría de cuerdas, pero todas las que existen convergen en lo que los físicos llaman la teoría M. Tal vez has escuchado esa historia de unos ciegos que tienen que describir cómo es un elefante. Cada uno de ellos lo describe según lo que él puede palpar. Uno lo describe como un tronco al tocar la pata, otro lo describe como una gran serpiente al tocar la trompa, otro lo describe como un gran muro pues está tocando la panza. Pues algo semejante sucede aquí. La teoría M junta todas estas, mencionando que todas son parte de un universo más grande, de un universo de 11 dimensiones, del cual, a semejanza de los ciegos, estamos viendo solo una pequeña parte. Entonces, con esto podríamos entender que hay muchas formas de plantear o de crear un universo, y nosotros somos solo una de ellas. Este tema en profundidad se tratará en otro video, pues déjame decirte que no es algo a lo que la Biblia sea indiferente. Entonces son como cuerdas de guitarra, pero en vez de producir sonidos, cada vibración hace una partícula diferente. Exactamente. Y cuando lo expresas en las 11 dimensiones, las ecuaciones de la relatividad aparecen. ¿Te parece una coincidencia? Ciertamente, ¿no? Exacto. Y muchas gracias porque hoy vamos a resolver la teoría de cuerdas. Gracias a la Biblia. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía, Rakaf en hebreo, sobre la faz de las aguas. Rakaf significa aletear, revolotear, mover, agitar, como un sinónimo de vibrar. Sobre las aguas, ¿qué quiere decir esto? Bueno, la Biblia nos lo va a explicar rápidamente. Salmo 33:9. Porque Él habló y todo fue creado. Dio una orden y todo quedó firme. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. El universo está hecho de algo que no vemos. Muchos dicen que son átomos. Es algo más allá. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. Hablando de la palabra, el verbo Jesús, pero más allá de eso, de la palabra nace la vida y de la palabra que es la vida es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. O sea, esta palabra es luz. La luz como una partícula llamada fotón que a la vez es una onda. ¿Será que la palabra tiene algo que ver con la física más allá de solo hablar de Jesús mismo? Bueno, sobre la teoría de cuerdas, Michio Kaku dice: las leyes de la física se pueden reducir a las armonías de esas cuerdas. La química son las melodías que se pueden tocar sobre ellas. El universo es una sinfonía y la mente de Dios es música cósmica que resuena por el espacio-tiempo. En pocas palabras, Dios habló. La voz es sonido. El sonido no es más que vibraciones. Pero estas vibraciones son especiales porque a partir de esto todo fue creado. Son estas cuerdas que vibran las que se manifiestan para nosotros como partículas. Por eso dice que la palabra es la vida, que también es nuestra luz, la luz que alumbra en la oscuridad. Cuando se creó la luz en el primer día, es más complejo de lo que pensamos. Es la misma palabra, esas cuerdas que comenzaron a vibrar desde el origen del universo. Gracias a la voz de Dios es que todo existe y todo lo que tocamos prácticamente es una manifestación del poder de Dios. Cuando la Biblia dice en Él somos, nos movemos, se refiere a algo mucho más literal de lo que nosotros pensamos. Ahora, si el Espíritu Santo está en nosotros y nos rodea, porque el Espíritu Santo es omnipresente, Él también está hasta cierto punto, podríamos decir, vibrando. Así que esto es algo no solo a profundidad científica, sino espiritual, todo lo que conlleva. En cierta forma podríamos decir que los cristianos sí vibran alto, nenis. Michio Kaku no lo pudo haber expresado mejor. Ahora, si tenemos dudas, vamos a ver tal vez algunos ejemplos más de posibles vibraciones. ¿Qué es la resonancia? Bueno, la resonancia es cuando un objeto vibra a la frecuencia natural que tiene este mismo objeto. Bueno, en pocas palabras, cuando vibra se rompe, como esas copas que les gritan. Bueno,
Entonces vamos a leer en Josué 6:20. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder un centímetro y tomó la ciudad. Esto claramente puede ser un ejemplo de resonancia donde el mismo poder de Dios obró por medio del pueblo. Ahora leemos en Salmos 29. La voz del Señor quiebra los cedros. Quiebra el Señor los cedros del Líbano. La voz del Señor, más resonancia, hace brincar al Líbano como un ternero y al Sarión cual cría de búfalo. La voz del Señor produce llamas ardientes. ¿Qué hace que las moléculas se calienten? ¿Qué? ¿Vibran? Todo lo que vemos está en constante vibración, de ahí esa ilusión de solidez. Pero ¿cómo hacemos que algo sólido explote en llamaradas, proponiéndonos que la vibración sea más rápida? Y bueno, aunque esa no fue la mejor referencia, es útil. Ahora, 1 Tesalonicenses 4, porque el Señor mismo descenderá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo Dios le dio al hombre la vida? Por medio del soplo en su nariz del aliento de vida. A esto en hebreo se le llama el ruaj, el soplo, el espíritu. El Espíritu Santo es el que nos da la vida en cierta manera. Recordemos, el espíritu es el que vibra. Por lo tanto, el ruaj, el espíritu, las vibraciones están conectadas a fin de cuentas. La teoría de cuerdas volverá más adelante. Es un tema bastante extenso y muy interesante. Entonces, ¿lo hicimos? ¿Resolvimos la teoría de cuerdas? No, oh Dios, mira, aprecio tu entusiasmo, pero esto no es algo que puedas resolver en una noche. Los científicos llevan atorados décadas. ¿Qué? ¿Décadas? ¿En serio? Es una cuerda. ¿Qué tan difícil puede ser? Por eso es que le vamos a dedicar una temática en otro momento exclusivamente a esta. Y a partir de aquí comenzamos con otro asunto. El próximo episodio será acerca de la creación en 7 días.